Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con este módulo de cuerpos sutiles, donde trabajaremos lo que son estos campos, niveles o dimensiones de la energía que nos componen, que hacen parte de nosotros. Y aunque normalmente no estamos conscientes de ellos, mucha gente no los percibe, no puede tocarlos o verlos, pero evidentemente hacen parte de nosotros como hacen parte del mundo, del planeta, y entre más conozcamos de ellos, mejor vamos a poder entender lo que nos aportan, lo que podemos hacer para desarrollarlos, y en la práctica de la sanación, cómo poder utilizar mejor las técnicas de sanación alrededor de esto. Comentábamos cuando hicimos el módulo cómo lo que nos da Master Choa Kok Sui en un curso de sanación pránica, cuando vamos a hacer sanación, aplicar esta técnica con nosotros mismos o con pacientes, es tan completo y suficiente como para poder tener los elementos claves que necesitamos para poder actuar. Y realmente necesitamos una mínima base de anatomía para poderlo hacer. Sin embargo, cuando se aprende más anatomía, y los que ya hicieron el curso de anatomía lo pueden corroborar, pues tenemos la posibilidad de entrar mucho más al detalle, de usar las mismas herramientas con mayor precisión y con mayor aprovechamiento de ellas. Y con respecto a este campo de lo sutil, pues es igual. Entre más conozcamos de estos campos sutiles con los cuales trabajamos en sanación pránica, mejor podemos enfocar y utilizar la técnica. Pero además vamos a enfocar este estudio en entender lo que nosotros somos como seres humanos en los diferentes niveles, cómo se originan, cuál es el desarrollo de estos cuerpos y qué podemos hacer para mantenerlos mejores, es decir, qué ayuda en este caso para ellos. Así que el programa, como se los había compartido ya en algún momento, pasa por todos esos conceptos básicos que comenzaremos a trabajar ahora, y luego cada uno de los cuerpos: el etérico, el emocional, el mental y los cuerpos emocionales, espirituales. Hay una cosa importante de tener en cuenta, y es la siguiente. Ustedes van a encontrar que según qué tradición vamos a tener diferentes definiciones de estos. Hay muchos detalles dentro de ellos. A veces se diferencian lo que aquí estudiamos como un mismo cuerpo en diferentes estratos, pero vamos a estudiar este esquema físico, etérico, emocional, mental, espirituales, porque es el esquema más genérico, es el esquema dentro del cual coinciden, digamos, los autores, el trabajo que vamos a estar haciendo, y que nos permite un manejo claro, concreto y aplicado de este conocimiento. Así que vamos a empezar un poco con algunas generalidades y conceptos básicos. Y hablaremos primero de lo que es la energía y ubicarnos, justamente porque estábamos diciendo de qué campos y qué cuerpos vamos a estudiar, pues vamos a ubicarnos un poco en ellos. Esta figura nos muestra en forma concéntrica cómo se van manifestando desde el más denso hasta el más sutil, siendo el más denso el cuerpo físico, evidentemente, porque es donde la materia está donde la energía y la materia está más concentrada, y los demás son campos más amplios de materia más sutil, pero que siempre están interpenetrando el anterior, es decir, el cuerpo físico está interpenetrado por el etérico, pero el etérico es más amplio porque es una materia más sutil. Luego tendremos el emocional o astral, que es más sutil, pero interpenetra el etérico y el físico. Después el mental, lo mismo, aún más sutil, pero está interpenetrando los anteriores. Y a nivel espiritual hay tres campos que vamos a entrar a mirar. Una cosa interesante aquí es
que cuando hablamos de estos campos en el ser humano, también son los mismos y es el equivalente exacto, idéntico, en la Tierra. Es decir, la Tierra como planeta también es un ser energético, y un ser energético que tiene un cuerpo físico, la Tierra misma con todos sus elementos, que tiene un etérico, un astral o emocional, un mental y cuerpos espirituales. Y lo mismo si nosotros siguiéramos ascendiendo en la escala de, del universo, a nivel de la galaxia, a nivel de todo esto, vamos a encontrar las mismas dimensiones. Dimensiones lo llamamos porque realmente no es solamente un cambio de materia o de frecuencia. Sí es cierto que hay materia diferente, es diferente la materia física que la etérica, la astral, la mental, la espiritual, y de eso vamos a trabajar en todos estos módulos, pero también estamos hablando de que en un cierto momento vamos a entrar en otras dimensiones, es decir, nosotros, cuerpos físicos con una vivencia aquí en este planeta, estamos habituados a la tercera dimensión. Primera, segunda, tercera es donde nos movemos, estamos habituados a esto, allí se mueve esta densidad. Pero cuando llegamos al astral, por ejemplo, estamos pasando a otra dimensión. Estamos hablando de una cuarta dimensión donde, por ejemplo, ya tiempo y espacio son completamente diferentes. No tienen las mismas leyes, las mismas normas que en el mundo físico que vivimos. De manera que por eso también se habla de dimensiones. Son estratos donde la energía funciona de una manera diferente, como materia y como principios y funcionamiento de esa materia que hay allí. A medida que entremos en los otros cuerpos, hoy vamos a estudiar principalmente el etérico. A medida que entremos en los otros, pues va a ser más claro ver esta diferenciación, ¿no? Inclusive vamos a buscar experimentarlo un poco. De hecho, cuando iniciábamos este curso, dábamos un instante, y les voy a pedir ahora de cerrar los ojos un momentito, prestar atención a la respiración, simplemente para sentir el cuerpo físico primero, sintiendo la respiración del aire que entra y sale. Mantén toda la conciencia que puedas, toda tu atención en la sensación del aire que entra, toca tu nariz, tus pulmones, te llena físicamente, lo sientes, y el aire sale, exhalas profundo, presionando un poco el abdomen para que salga todo el aire, y sientes este movimiento en tu cuerpo físico. Pero vas a comenzar a prestar atención también al movimiento interior de la energía. ¿Qué está sucediendo con la energía dentro de ti? Cada vez que inhalas, entra prana, energía fresca. Cuando exhalas, se está movilizando también, expulsando una parte de esa energía. Presta atención al movimiento interior, pero también al movimiento en la superficie de tu piel, si hay vibración, si hay sensaciones de contacto muy sutiles, pueden ser en temperatura o como una brisa. Presta atención a tu cuerpo etérico, a ese campo, ese doble alrededor de tu cuerpo físico y dentro de él. Bien. Volvemos con la atención aquí y ahora. Ahora, esto que estamos simplemente percibiendo como sensación es un poco el tipo de materia que vamos a entrar a trabajar hoy. Y decíamos, cuando ya pasamos a otros niveles, estamos cambiando de dimensión, de frecuencia, de
de leyes también en gran medida, pero esto lo veremos cuando lleguemos al punto. Esta lámina que veíamos antes es importante porque nos permite también ubicarnos como seres humanos en el planeta. Es cierto que hacemos parte de este planeta, pero en este planeta hay otros reinos, otros seres con quienes compartimos espacio, tiempo, mundo. Y esta lámina que estamos viendo aquí, vamos a ver si puedo mover un poco la... Es difícil porque no... Aquí. Nos presenta en la columna de la izquierda los diferentes cuerpos, ¿no? Tendríamos el físico, denso, el etérico, que allí los incluye en el mismo color porque se consideran el mismo cuerpo. Luego tenemos el astral, el mental, que puede ser dividido en mental inferior, mental superior, y los espirituales. Aquí tenemos átmico, búdico, causal. Ya llegaremos a esto en la cuarta sesión. Miremos por ahora los de abajo, que es donde nos centramos ahorita. El cuerpo físico lo compartimos con casi todos los reinos, pero especialmente el reino mineral. Es decir, el reino mineral se considera un reino con un físico muy evidente y con apenas un inicio, un preludio de etérico. Tiene energía, nosotros podemos sentir la energía de los minerales, pero es un etérico muy rudimentario, es decir, no es un etérico que tenga toda esta movilidad, chakras, canales, todo esto como esto es un etérico muy rudimentario. Así que el reino mineral se considera principal y básicamente con cuerpo físico. Luego, el vegetal evidentemente también tiene físico, pero además tiene un etérico. Esto es clarísimo, todos hemos sentido la energía de un árbol, de una planta, y quienes no lo han sentido lo pueden sentir, hacer el experimento de sentir con la mano o inclusive de observar y de ver el aura de los árboles y de las plantas. Esto se puede detectar muy fácilmente. Hay muchos estudios también en que detectan la respuesta de los vegetales con sensores. Y lo interesante de estos estudios es que también nos muestran cómo el reino vegetal tiene un inicio de astral. No tiene un astral desarrollado, es decir, no podemos decir exactamente que las plantas generan alegría, amor, tristeza o lo que sea, pero son sensibles a eso y responden a esto. Esto también se ha mostrado claramente en estas experimentaciones con sensores, cómo responden, por ejemplo, a la emoción de quien los cuida o a algo que le sucede a la persona, inclusive a distancia. Entonces, reino vegetal tienen un físico, obvio, tienen un etérico y tienen un inicio de cuerpo astral no desarrollado, no son seres que que desarrollan emociones o sentimientos superiores, pero tienen una sensibilidad de eso y pueden responder. Y antes de pasar al siguiente reino, al animal, aquí hay un grupo de seres importantes que es lo que ya se llaman los elementales, generalmente elementales de la naturaleza, se refiere a esto. Pero hay muchos tipos de elementales. Decíamos, hay desde los elementales que trabajan en la planta, cuando la planta está creciendo, cuando está en desarrollo, y están trabajando allí. Les contaba sobre uno de los libros que he leído al respecto y cómo explica los pequeños elementales que trabajan en el crecimiento de la planta, algunos encargados de la raíz y otro de la germinación de las hojas, por ejemplo. Entonces, los que trabajan en la raíz usan ciertas fuerzas y ciertas energías para tirar hacia abajo la energía y desarrollar la raíz, mientras que los que trabajan en el desarrollo del tronco y de las hojas
tiran la energía hacia arriba. También es un poco el tipo de energía que usan, ¿no? Algunas usan más del sol, otras de la luna, bueno. Pero parece haber todo un juego allí, ¿no? De actividad de estos elementales, cada uno trabajando en lo suyo. Elementales llamamos también a las hadas, a los gnomos, a los elfos, a los sílfides, las salamandras, porque también según los elementos hay ciertos elementales y son diferentes en su cualidad, como energía también. Es diferente la energía de las salamandras elementales del fuego a los sílfides elementales del agua. Y algunos de estos también tienen un cuerpo astral, aunque sea muy, muy primitivo. Entonces tienen emociones, tienen esa forma de interactuar y de interaccionar con los seres humanos. Ahí digamos que tenemos este campo. Lo que definitivamente es diferente es que ellos no tienen un cuerpo físico, o sea, no han llegado a lo más denso. Ellos viven en este estrato entre el etérico y el astral. Depende qué elemental, puede ser más en el etérico o puede ser en los dos, pero no tienen un cuerpo físico. Por eso no se les ve físicamente, pero se les puede ver clarividentemente o se les puede percibir con la percepción etérica o astral, de la cual también hablaremos. Así que ahí tenemos, digamos, un reino paralelo. No es aparte, está relacionado absolutamente con toda la vida en este planeta, aunque no seamos conscientes de ellos, pero no tienen un cuerpo físico. Y eso, dentro de la tradición occidental de conocimiento del mundo, pues los ha relegado a la sola fantasía e imaginería de la gente. Ahora sí, pasamos entonces al reino animal. Con el reino animal compartimos el físico, el etérico y el astral o emocional, porque alguien me preguntaba y quizá no lo había hecho muy claro al principio. A veces se refiere a astral, a veces emocional como la misma cosa, aunque en la próxima sesión veremos que puede haber una pequeña diferencia, siempre por cuestión de definiciones. Pero lo astral es la materia que nos permite sentir, la materia sensible. Así que el cuerpo astral o emocional es aquel que nos permite sentir las emociones, la interacción, etc. Y del cual trataremos en la siguiente sesión. Entonces, hasta allí compartimos, digamos que el reino animal es el que llega definitivamente más al astral, tiene un cuerpo astral, evidentemente los animales tienen emociones, los vemos responder con emociones, los vemos sentir, los vemos inclusive ser muy capaces de comunicar sus emociones. Y algunos de ellos pueden tener un inicio de mental inferior. No tienen los mismos procesamientos mentales del ser humano, no llegan a ello, pero tienen ya unos procesamientos. O sea, si ustedes ven, es como que todos están evolucionando. Nosotros también, obviamente, en esta escala tenemos que ir evolucionando. Pero estos reinos también, y van, en la medida que evolucionan, van acercándose a esto. Esto ha sido lo mismo para la Tierra, ha sido lo mismo para la humanidad. La humanidad en sus inicios, si hablamos de un cavernícola, no podemos decir que tuviera exactamente un cuerpo mental. Es decir, podía tener un poco la estructura y alguna materia mental, pero obviamente sus procesos mentales no eran los procesos mentales de los seres humanos hoy en día, ni siquiera hace 2000 años y ahora. Este mental superior se ha ido desarrollando cada vez más y la idea es que sigamos y que ojalá toda la humanidad, ¿no?, evolucione parejo, porque ni en la humanidad, ni en el reino animal, ni en el vegetal, en ninguno de estos evolucionamos todos igual. En el reino mineral hay minerales más evolucionados, igual en el vegetal, igual en el animal. Y en el humano queremos creer que también lo sea. Ahora, a partir de este punto, entre el astral y el pasar al mental,
comienza a desarrollarse lo que se llama el alma sensible. Además, porque allí se individualiza. No podemos decir que una piedra tiene un alma individual en el reino mineral o en el reino vegetal. En los animales depende. Ahí hay una variación muy grande porque hay una escala muy amplia de, digamos, de formas de vida animal. Pero a partir del astral y al entrar hacia el mental, empieza a desarrollarse ese yo, esa conciencia, esa individuación, esa capacidad de percepción de sí mismo como ser. Y también podríamos decir que el otro elemento clave allí, que diferencia este punto de la evolución, es la conciencia de sí mismo, la conciencia del mundo externo y la conciencia de diferentes niveles o formas de vida. Esto permite llegar al alma racional, que ya es, digámoslo, entre comillas, propia del hombre y de los seres de aquí para arriba, no por ponerlo en una jerarquía lineal, sino por ponerlo en un orden digamos, en la medida que estos cuerpos se van desarrollando y sumando, eso es lo que nosotros llamamos evolución. Como decía antes, es también evolución en la raza humana, ir conquistando el mental inferior, el mental superior. Es evolución en el niño. El niño primero desarrolla el etérico, luego el astral, luego el mental. Y un niño, hasta que no haya desarrollado el mental, no puede tener, por ejemplo, el pensamiento lógico de causa-efecto. Antes su pensamiento es concreto. Y no llega a pensamiento abstracto si no ha desarrollado primero ese pensamiento causa-efecto lógico lineal. Eso tiene un proceso que se va conquistando vida a vida, pero se va conquistando también en la humanidad. Así que allí podemos decir que hay un alma racional, cuando hay la capacidad de razonar, de lo cual se esperaría que evolucionáramos como almas conscientes. Y este sería el punto de lanzamiento, de entrada o de evolución hacia ese yo espiritual. Ese yo espiritual, ese aspecto espiritual más elevado que es definitivamente muy propio del ser humano en nuestro nivel evolutivo, ¿no? Y del cual hablaremos ya en la última sesión. En la última sesión nos metemos con este aspecto más espiritual, con el cuerpo causal y todo esto. Ahora, si tenemos esto claro, vamos a avanzar hacia aquí me quedé sin otra forma de ver las cosas. Pero estamos hablando de los mismos términos y de los mismos niveles. Esta lámina que tenemos aquí es importante porque nos permite ver justamente ese punto característico que nos hace tan particulares como seres humanos. Y aquí vemos la imagen de la persona física con un cuerpo etérico, emocional, mental. Y vemos allí el alma encarnada. Esta es una imagen del libro de Master Choa Kok Sui del árbol invertido de la vida. El alma encarnada sería una porción de eso que nosotros somos como seres espirituales, que es la que encarna. Se llama encarnada porque es la que encarna, es decir, la que en cada evolución genera un cuerpo físico, etérico, emocional, mental, para hacer un proceso vital. Pero ese proceso vital tiene que ver con un proceso de evolución que tendría que ver con todo este gran huevo azul que vemos aquí, que sería el cuerpo causal o espiritual. Es decir, que el propósito de encarnar es ayudar a evolucionar esa alma superior. Esta alma superior que invierte, lo decía, estas son palabras de Master Choa Kok Sui, que invierte una porción de sí misma para encarnar, para evolucionar
aprender e irse completando. Es un trabajo de evolución, pero también de irse completando con las experiencias que se le dan. Ahora, una cosa interesante también de esta alma superior y en relación con otra perspectiva desde la cual miraremos esto es que esta alma superior es reflejo de esta chispa divina que a su vez es reflejo de la divinidad. Y lo importante de esto es que así como vivíamos en el planeta, que lo humano somos como un holograma de ese planeta, ¿no? En diminuto, también somos un holograma de esa manifestación divina, con sus principios, con sus fuerzas, con sus facultades. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver esta perspectiva. Es lo mismo visto desde otro lado, o sea, visto desde, digámoslo así, desde lo alto. Si el universo, Dios, el Supremo, o sea, es luz, amor y poder divino como principios básicos, y no son los únicos, pero son los tres principales, los tres básicos, esto, dicho sea de paso, es común a todas las religiones y a todas las tradiciones, llamándose desde diferentes formas. Se puede llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo en este orden: luz, poder, el Padre, luz, luz, el Padre, amor, el Hijo, poder, el Espíritu Santo. O se llaman Shiva, Brahma, Vishnu, o se llama, los tres principios están siempre presentes. Esta Trinidad es una cosa común a todas las enseñanzas espirituales. Entonces, si la entendemos como luz, amor, poder divino, porque nos es más familiar, luz, inteligencia, amor, sabiduría, poder, manifestación, esto en nuestro nivel, seres humanos aquí encarnados con un cuerpo y unas funciones para crecer y evolucionar, se representa en un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico. En orden evolutivo sería al contrario: físico etérico, emocional, mental. Ahora, si ven, y espero que sea claro, hasta aquí lo que estamos mirando es dónde ubicamos esto y qué se relaciona con qué, porque a veces hay tantos términos diferentes que parecen sueltos y en realidad no lo son. Estamos hablando de las mismas realidades con diferentes nombres. Así que, como seres humanos, somos manifestación de la luz, el amor, el poder divino. Esto lo retomaremos a medida que hablamos de los cuerpos, y es interesante porque tiene que ver con por qué cada cuerpo funciona como funciona y por qué cada cuerpo tiene una determinada materia, ¿no? Una determinada forma de funcionar. Y otra cosa importante aquí: estos cuerpos sí son materia, sí son estructura, es decir, que si hay una materia y una estructura, hay un funcionamiento, hay algo de cómo se mueve, qué leyes lo mueven, pero también nos otorgan las facultades que como seres humanos nos hacen seres humanos y que son a la vez el reflejo de esa luz, amor y poder divino. Me refiero a esto. La luz es el pensar, o sea, el cuerpo mental nos da la posibilidad de pensar, razonar, entender, aprender todo esto. El amor nos da la facultad de sentir. El cuerpo emocional nos permite sentir emociones, generar sentimientos. Todo esto que se da a ese nivel es por este tipo de materia y por esta facultad. Y el poder, cuerpo físico etérico, está relacionado con la voluntad. La voluntad implica acciones, implica movimiento, la voluntad puede ser también inacción, ¿no? No moverme, no actuar, pero bajo el uso de la voluntad. Una cosa importante de entender es que estas tres facultades, estas tres dimensiones como cuerpos también tienen
un sentido evolutivo espiral. Es decir, como niños desarrollamos este cuerpo etérico, físico etérico, con la facultad de voluntad, luego el astral con la facultad de sentir, luego el mental con la facultad de pensar, pero esto sigue evolucionando. O sea, cuando estos se integran, hay, por ejemplo, una voluntad superior, y hay un sentir superior y hay un pensar superior. Esto no se queda quieto, sigue siempre evolucionando en este mismo sentido, en este mismo volver sobre los mismos aspectos, pero en nuevos niveles de, ¿no? Así en espiral sería cada vez nuevos niveles más complejos de manifestación y de expresión de esto. Entonces, avanzamos un poco hacia una segunda parte en la cual hablaremos. Todo esto lo vamos a retomar después, por eso lo explico ahora. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de los tipos de energía, de las formas y lo que tiene que ver entonces con estos cuerpos sutiles. Les comentaba cuando hicimos el módulo que cuando buscaba este número, porque a veces dudo, me parece tan elevado que a veces dudo si me lo recuerdo bien, y me encontré este numerote que me encantó. 99.99999999 de tu cuerpo es vacío. Esto nos está diciendo la física desde hace poco, porque antes pensábamos que todo esto era materia densa llena, pero realmente es vacío porque la célula misma es vacía. Si ustedes, el átomo, perdón, la célula también tiene la célula está compuesta de átomos, todos estamos compuestos de átomo, y el átomo tiene un núcleo, unos electrones, unos protones, unos neutrones también que giran alrededor, pero todo el resto es vacío, desde el punto de vista de la materia física como la conocemos. Y comentábamos también ese día cómo ese vacío es exactamente lo mismo que si ustedes miran la galaxia o el sistema solar. Hay un sol, hay 9 planetas, ahora están saliendo más, pero todo el resto es vacío, aparentemente. Ahora, ese vacío es simplemente un vacío de materia como nosotros lo entendemos y lo conocemos, pero hay otras materias allí. En este vacío de 99.99 y pico de % en nuestro cuerpo está lleno de materia etérica, de materia astral, de materia mental. Y todas estas, como son tan sutiles, cada una más sutil, pues interpenetra la otra. Así que es evidente que hay diferentes niveles o dimensiones de esta energía, y que en el plano humano, que es donde nos vamos a centrar ahora, pero ya vimos esta perspectiva, sabemos dónde nos estamos moviendo, no es algo aislado ni teórica ni prácticamente. En el plano humano somos materia físico, etérica, emocional, mental y espiritual, y es por esto que desde esta línea nos vamos a mover. Entonces, entramos aquí con un aporte de los libros de Arthur Powell. Arthur Powell es un teósofo que trabajó mucho en investigación, era un gran investigador y era una persona que sintetizó e investigó mucho en las investigaciones que estaban haciendo en esta época cuando se desarrolló la teosofía, de que además había mucho movimiento, mucho entusiasmo, mucha experimentación, mucho espiritismo, y allí varios autores diferentes desarrollaron, investigaron, aportaron información. Entonces, además de ser un gran clarividente, nos muestra, digamos, como la información que había al momento, y es información muy rica y es información sobre la cual se basan muchas de los desarrollos posteriores de técnicas sobre la energía, de conocimiento de la energía sutil, incluso de técnicas como sanación pránica. Ahora, entonces, entramos aquí porque aquí vamos a ver también de qué energías estamos hablando. Y resulta que él nos habla
de 3 tipos de energía. 3 tipos de energía que llegan a la Tierra, todas por separado, es decir, por separado en el sentido de que pueden venir juntitas, pero son energías diferentes, y todas activadas por el Sol. El Sol como logos, como centro de este sistema en el cual planeta Tierra y seres humanos estamos inmersos, es el punto clave de emanación de estas fuerzas, tanto las que decíamos antes, luz, amor, poder divino, como de la fuerza vital y estas fuerzas de las cuales entramos a hablar ahora. Dice entonces que hay estas 3. La primera, que se llama Foat o electricidad, lo que conocemos como electricidad. De hecho, allí todas las fuerzas que nosotros conocemos como fuerzas físicas, calor, luz, sonido, vibración, movimiento, inclusive afinidad química, todas hacen parte de esto que se llama FOAT. Porque además sabemos que todas estas son convertibles la una en la otra. La luz es convertible en calor, el calor en luz, o en sonido, o en electricidad, o en movimiento, o en vibración. Todas estas responden exactamente a las mismas leyes, se mueven dentro de ese campo. Digamos, es este grupo de fuerzas que comúnmente hemos llamado electricidad o energía, no electricidad, perdón, energía. En el lenguaje común, cuando uno habla de energía, existe energía solar, energía eléctrica, energía calórica, energía magnética, es lo que comúnmente la gente llama energía. Las otras ya serían las sutiles, pero esto es lo que comúnmente la gente entiende como energía. Y vuelvo y repito porque es importante esto, entre ellas pueden convertir unas en otras. Calor en vibración, en movimiento o en electricidad o magnetismo. Prana sería la otra fuerza, perdón. Prana o vitalidad, que es la fuerza vital, la conocemos ya desde el estudio de la pránica, y como es de ella de la cual vamos a hablar más, la dejo aquí en suspenso porque entraremos a detallar mucho de todas sus cualidades y de qué es exactamente este prana. La otra energía es Kundalini o fuego serpentino. Lo llaman fuego y esto en todas las tradiciones que han trabajado este término le dan una acepción muy similar al fuego porque es algo que enciende, que vivifica, que activa ciertas chispas, semillas, ciertas cualidades que hay en el sistema energético. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está haciendo una práctica espiritual, activando y movilizando esta energía Kundalini, que, ojo, es muy importante hacerlo con mucho cuidado y con toda seguridad, más una guía apropiada del paso a paso, porque hay que limpiar, antes de poner fertilizantes, tenemos que limpiar el terreno, porque si no van a crecer también las malas hierbas y lo que no queremos que crezca. Y eso pasa con el Kundalini. El Kundalini es, hacemos el símil con un fertilizante. Entonces yo tengo una serie de semillas, de potenciales, que cuando esta fuerza se mueve, se activa y se moviliza, va a vivificar, va a activar esto para que se manifieste y para que se dé. Esto no se activa, ni se manifiesta, ni se da activando con prana, por ejemplo. Yo puedo activar el chakra de la base de una persona con prana, con energía, canalizando energía. Este chakra se va a activar, va a tener un efecto a nivel físico, inclusive a nivel psicológico, pero no puede esta activación encender estas chispitas, porque no tiene el poder fertilizante. Son dos cosas diferentes y hablábamos del ejemplo de la planta. Entonces, la planta, una semilla en un terreno normal,
va a crecer, si tiene agua, si tiene tierra, tiene los minerales lo suficiente. Pero si yo le pongo fertilizante a esta semilla, un buen fertilizante, un fertilizante que ayude específicamente a esa semilla a crecer, puede ser muchísimo más potente, crecer más rápido, dar más flores, más frutos o mejores además. Pero es el fertilizante el que hace una acción diferente que no hace ni el agua, ni el sol, ni la tierra. Entonces, estos elementos son diferentes. Es diferente el agua, el sol y la tierra, lo que la hace crecer normalmente, a el fertilizante que tiene ese poder especial de activar, de encender algo en particular. En este caso estamos hablando de un fertilizante químico, pero en el Kundalini estamos hablando de un fertilizante, de un activador energético. De hecho, esta energía Kundalini es una energía que se ha de activar y movilizar cada vida, porque digamos, es como parte del trabajo del crecimiento del ser humano, movilizar y activar esta energía para poder nutrir y desarrollar estas semillas, estas fuerzas, estos potenciales que están allí. Hablaremos también más adelante un poco más de Kundalini, pero ahorita nos centramos principalmente, me saltó para atrás, perdón, nos vamos a centrar en prana o vitalidad. De manera que entramos aquí con esto. Prana. Quienes han hecho el curso de sanación pránica, ya hemos trabajado con prana, sentido prana. Prana es esa fuerza de vida, esa fuerza vital que existe en todos los planos de los cuales estamos hablando, físico, etérico, emocional, mental, espiritual. Por lo tanto, está en todo, como nosotros conocemos el mundo, está en todo. Se dice que es Atma, o sea, que es el alma en actividad, la manifestación del alma aquí. Antes, ¿se acuerdan que veíamos la figura de la personalidad con el alma encarnada? Esa manifestación del alma en este plano, toda está impregnada de prana. Cuando se manifiesta, cuando está en actividad, todo eso también es prana. Y obviamente tiene diferentes manifestaciones. Es lo que mantiene la vida como totalidad y lo que mantiene el cuerpo físico integrado. Yo les comentaba en el curso como alguna vez, hace muchos años, Master Choa hacía una pregunta que a mí particularmente me dejó muy pensativa. Y él decía, a ver, ¿cómo puede ser posible que si el cuerpo etérico, siendo de materia etérica que es tan sutil, es cierto que hay unos canales por donde se mueve, es cierto que hay unos chakras que lo mueven, pero ¿qué hace que se mantenga integrado? ¿Por qué no se desintegra? Porque, o sea, esto pueden ser partículas que están volando por los aires. ¿Qué es lo que hace que se mantenga integrado? Yo en ese momento no lo supe responder, pero todavía recuerdo la pregunta porque le di muchas vueltas. Pues una de las cosas que mantiene integrado todo es prana, que crea ese tejido o tela de vida, así lo han llamado. La circulación de prana, no solo prana como una materia estática, es la circulación de prana la que crea ese tejido, esa tela de vida que mantiene un cuerpo etérico, por ejemplo, donde ha de estar. Y aquí, ahora no me mueve ya me movió. Estar moviendo la imagen para un lado y para otro para que podáis ver. Entonces, esto es interesante porque cuando hablamos de prana, estamos hablando de glóbulos de vitalidad, porque se dice que, como está planteado aquí, en el plano físico es séptuple porque tiene 7 elementos. El prana está compuesto de glóbulos de vitalidad. Esos globulitos de vitalidad son esos que vemos cuando miramos hacia
hacia el cielo en un día claro y con la mirada un poquito desenfocada vemos estos puntitos que se mueven brillantes. Esos son glóbulos de vitalidad. Y los glóbulos de vitalidad están en todas partes. O sea, donde haya prana hay glóbulos de vitalidad. Entonces, como el glóbulo de vitalidad es el componente del prana, vamos a hablar un poquito de este glóbulo de vitalidad y algunas de sus características. Ahora, también hemos mencionado que el Sol como logos, como ser central de este universo, digamos, es el sostenedor de vida. El Sol es clave en todos estos procesos. En el caso del glóbulo de vitalidad, es el Sol el que activa los átomos, entre los miles de millones de átomos que pueden estar girando por allí, que aquí en teosofía los llaman átomos ultérrimos, ¿no? Digamos, la base, los más fundamentales y básicos. Cuando el Sol penetra, activa uno de estos, que además lo describen los clarividentes, que parece ser una activación como desde dentro, o sea, no es que lo toque afuera y lo cueza o lo tueste como un calor externo, es una activación interna lo que genera. Parece que algo dentro del átomo brotara y que ese algo lo describen como de esa cuarta dimensión, hace que brote algo dentro del átomo. Esta activación hace que el átomo vibre y genere un gran poder de atracción alrededor de él. Imaginen ustedes un planeta grande, Júpiter, uno de estos que tiene varias lunas, que su poder de atracción hace que tenga varias lunas alrededor. La Tierra, siendo más pequeña, tiene menos poder de atracción y no hay otro satélite cerca. Si los hubiera, seguramente veríamos más lunas. Pero es ese poder de atracción lo que hace que atraiga otros átomos, que en este caso son 6. Es decir, va a haber un total de 7 átomos. En estos 7 átomos, el primero que se activó es un rojo, y los 6 que atrae a su alrededor son los otros 6 colores complementarios. No es que el rojo llama rojo o selecciona solo azules y verdes, atrae otros 6 átomos para completar un glóbulo séptuple, por eso es séptuple. Son 7 cualidades del prana que componen el glóbulo de vitalidad. Los 7 colores del arco iris, los 7 colores que quienes han hecho el curso avanzado, trabajamos en el curso avanzado de pránica, y los 7 colores que están dentro del glóbulo de vitalidad que llega a nuestro sistema. Así que esto sería una imagen, esta es una imagen extractada del libro de Powell. Esto sería una imagen con el átomo original y los otros atomitos que atrae alrededor. Cuando nosotros vemos entonces un globulito de vitalidad allí en el aire, notando esto tiene estos 7 átomos. Cuando nosotros proyectamos prana, trabajamos con prana, movilizamos prana, estamos trabajando con este glóbulo de vitalidad con sus 7 átomos. Sin embargo, es interesante lo que pasa, lo que sucede y cómo actúa cuando entra en contacto con el cuerpo. Este sería el proceso, ya vuelvo a esta explicación. Este sería el proceso, empezando por arriba. Prana del Sol que activa un átomo. Este átomo, dijimos, es el rojo, que atrae otros 6 alrededor suyo, formando los 7 colores, formando ahí ya, esto sería un glóbulo de vitalidad. El glóbulo de la vitalidad es ese átomo activado atrayendo los 7 colores, ahí hay un globulito. Este globulito de vitalidad permanece allí en el aire, en el espacio, pululando por allí, mientras sea absorbido por un ser viviente. Todos los seres vivientes en este planeta dependemos de esos átomos, de esos glóbulos de vitalidad, es decir, dependemos de prana.
Antes decíamos, prana lo compone todo, mantiene la totalidad, la integración, la coherencia. Está en todos los niveles. Todos los seres vivientes en este planeta estamos compuestos de glóbulos de vitalidad, por lo tanto, de prana. Este punto también es importante de entender aquí en el aspecto que estamos hablando. A ver, porque ahora no me mueve. No me mueve. Vaya, por fin. Esto que decíamos, ¿se acuerdan que cuando describíamos cómo se activa el átomo, decía, parece que brotara una fuerza de adentro? Resulta que allí hay dos fuerzas principales. Uno, la fuerza de voluntad del logos, es decir, el logos, el sol, el ser galáctico. No, este no es galáctico, este es solar. Luego está la galaxia. Esta voluntad de logos, una voluntad dirigida, es el aspecto poder que se manifiesta activando ese átomo. Pero también hay una fuerza pránica que proviene de la segunda fuerza, que es la fuerza amor. Es decir, es amor y poder lo que está activando este átomo, lo que está haciendo que se despierte, digámoslo así, y que genere todo esto que estamos describiendo.